Vamos a comenzar la última sesión que cierra con el panel que lleva por título Propuestas desde el marco institucional y asociativo. Este panel lo voy a coordinar. Soy María Ángeles Pascual Sevillano, soy profesora del Departamento de Ciencias de la Educación de aquí de la Universidad de Oviedo. Me gusta ver muchas caras conocidas en este espacio que nos está ayudando, yo creo que a todos, a llegar a una conclusión sobre la educación inclusiva. Las aportaciones que se han realizado a lo largo de la mañana y durante la tarde han sido muy interesantes, nos ha aportado mucha reflexión y continuar aquí con el debate de la educación inclusiva. Y yo creo que este panel vamos a tener aquí las aportaciones de 5 figuras relevantes desde el ámbito un poquito más institucional y de gran interés. El objetivo de este panel es el de recoger de manera integrada las 5 visiones y trayectorias complementarias que los ponentes pueden compartir sobre las reivindicaciones y propuestas de futuro para lograr una educación inclusiva, tratando de responder así a modo de cierre a la pregunta de este seminario: ¿realidad o aspiración? Tenemos con nosotros, en este sentido, pues a 5 personas que voy a ir presentando a medida que cada una de ellas vaya interviniendo. Disponen de muy poquito tiempo, ya se lo hemos comunicado, unos 10-15 minutos, para tratar de sintetizar pues, esas reivindicaciones y esas luchas que desde cada uno de ellos, desde su ámbito, están llevando a cabo para la mejora de la educación inclusiva. En primer lugar, va a intervenir Isabel Martínez Lozano y os voy a comentar algunas de las experiencias que hoy nos va a trasladar en el sentido de lo que lleva trabajando a lo largo de su trayectoria profesional. Isabel Martínez Lozano es directora de Universidades y Promoción del Talento de la Fundación ONCE, presidenta de la Fundación HealthAid de International España y miembro de la Fundación Mujeres por África. Ella es licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense, experta en género y doctora en Ciencias Sociales. Fue secretaria general de Política Social y Consumo del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad y anteriormente secretaria general de Igualdad del Ministerio de Igualdad. Con lo cual yo creo que hoy nos va a realizar unas aportaciones de gran interés. Muchas gracias, María Ángeles. Gracias al grupo de investigación del que tanto esperamos ya, a Benito, a Alejandro y a Abel por habernos invitado a compartir estas reflexiones, y mis felicitaciones a todos y a todos los que, a pesar de ser un viernes a las 6 de la tarde, habéis decidido seguir aquí aguantando este debate tan intenso, ¿no? A estas alturas del día es difícil ya, ¿no?, aportar cosas nuevas. Yo creo que las cosas más relevantes de este debate ya se han dicho. Yo podría contaros ahora todas las cosas que hacemos desde la Fundación ONCE, con lo cual a estas horas, fijaros, no me lo perdonaríais, ¿no?, sería un aburrimiento. Sí deciros que desde el tercer sector y en concreto desde la Fundación ONCE lo que hacemos es, técnicamente se dice coadyuvar, que queda muy bien, pero en realidad lo que hacemos es intentar llegar allí donde las administraciones y otros agentes no llegan. Y sí que tenemos la ventaja quizá en este debate y es que tenemos un buen pulso social, ¿no? Es decir, porque las familias y las personas suelen tocar a nuestras puertas cuando tienen dificultades, cuando tienen problemas, con lo cual cuando hablamos de inclusión hablamos de realidades muy palpables y de realidades que tienen nombre y apellidos en la mayoría de los casos, ¿no? Y quizás las reflexiones que me gustaría compartir con todos ustedes esta tarde tienen más que ver casi con mi experiencia como experta en política pública y gestora. Me ha tocado estar en muchos lados de la mesa, yo soy funcionaria también,
y he estado al otro lado de la mesa, este lado de la mesa, en el tercer sector, y quizá os voy a arrojar unas reflexiones que tienen que ver más con mi experiencia como gestora de política pública que como experiencia también, por supuesto, en la Fundación 11 en los últimos 14 años, ¿no? Lo primero y voy a lanzar idea muy a modo de titular, porque no tenemos tiempo, ¿no? Lo primero que me gustaría dejar claro es que cuando estamos hablando de educación, no de educación inclusiva, de educación a secas, estamos hablando de una cuestión de derechos, ¿no? Si algo nos deja claro la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, el artículo 2 de la Convención de los Derechos Humanos, ¿no? Y, por supuesto, la LOMLOE, es que las personas tenemos derecho a la educación universal, gratuita y, en España, además, obligatoria. Pero es que, además, la LOMLOE nos dice otras dos cosas más en el artículo 2. Tenemos derecho a la educación, tenemos derecho a una educación de calidad y en equidad, y tenemos derecho a no ser discriminados. Es decir, que en España está reconocido y garantizado el derecho humano a la educación, que ya la UNESCO nos dijo hace muchos años que el derecho humano a la educación era equivalente a decir derecho humano a la educación inclusiva. Por tanto, lo de inclusiva es un apellido que no deberíamos ni de utilizar, porque, como bien decía el subdirector, cuando hablamos del derecho a la educación, estamos hablando del derecho a la educación para todas las personas, ¿no? Una de las cosas sobre las que yo creo que tenemos que tejer un gran consenso es a la hora de definir de qué hablamos y de qué no hablamos cuando hablamos de inclusión, ¿no? Y de qué aproximación hablamos cuando hablamos de inclusión, ¿no? Y hay muchas maneras de aproximarse a la inclusión. Yo creo que Gerardo lo ha dejado meridianamente claro esta mañana en su intervención, y creo que la mayoría de los ponentes de alguna u otra manera también han reforzado esta idea de qué se entiende por inclusión cuando hablamos sobre todo de inclusión en el ámbito educativo. Pero a mí me gustaría insistir de la aportación más relevante probablemente que hace el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas en su informe, en el informe del 2017, que habla de identificar barreras. Fundamentalmente, cuando hablamos de inclusión, lo que estamos hablando es de identificar barreras, no de poner etiquetas, sino de identificar qué tipo de barreras encontramos las personas en el sistema para que puedan ser eliminadas. Si no identifico barreras, evidentemente, difícilmente puedo hacer un proceso educativo con todo el alumnado, ¿no? Y, sobre todo, cuando se habla de identificar barreras, y yo creo que ese es el imperativo con el que tenemos que quedarnos, al mismo tiempo también estamos hablando de identificar barreras para, con lo que dice la Convención, potenciar todas las capacidades que tenemos todas las personas. Es decir, todas las personas tenemos potencialidades que son las que el sistema tiene que observar para poder garantizar que mis potencialidades van a ser desarrolladas dentro del sistema, ¿no? No me centro más aquí, pero creo que es muy importante que tengamos consensos, por lo menos en el sistema, de qué es inclusión y de qué no es inclusión. Porque si no lo tenemos claro, a veces creemos que estamos haciendo metodologías inclusivas y no estamos haciendo metodologías inclusivas, porque tenemos un concepto erróneo de lo que se entiende por inclusión. Y, sobre todo, inclusión es fundamentalmente tratar a las personas como son, con singularidad. Pero, y de eso hablará, me imagino, mi compañero Gregorio más tarde, si algún paradigma cambia la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, es el paradigma de los derechos. Es decir, alejémonos ya del modelo médico. Probablemente el sistema educativo es el único sistema público donde todavía prevalece el sistema médico-asistencial. Por favor, huyamos del modelo médico asistencial y vayamos al paradigma centrado en derechos, ¿no? Y eso yo creo que tiene que ser un imperativo. La LOMLOE, y yo creo que no se ha dicho lo suficientemente claro a lo largo del día, y quiero hacer solo una mención a eso, no solo nos deja claro los derechos y los marcos y los principios inspiradores de lo que tiene que ser un sistema educativo en el siglo XXI, con las características de la sociedad del siglo XXI, sino que también, y eso es muy importante, nos interpela a todos. Es decir, es una ley que interpela a las administraciones, por supuesto, el Ministerio, las comunidades autónomas, todas las administraciones educativas, sino que también interpela a los profesionales de la educación, a todos los profesionales que intervienen en el sistema educativo y en el sistema universitario, y a todos los agentes sociales. Es decir, la ley habla además de todos los actores, ¿no?
y nos interpela a todos. Por tanto, todos tenemos algo que hacer para cambiar el sistema que la ley promueve, ¿no? A mí hay una radiografía que hace mucho tiempo que me quita el sueño. Yo espero que no solo me quite el sueño a mí, que le quite el sueño también a otras personas del sistema educativo, que es esta fotografía que trato de poner aquí. Cuando yo llegué a la Fundación 11 hace 13 años, yo soy de sociología, por tanto soy de diagnóstico. No soy de educación, soy de diagnóstico. Sin diagnóstico no sé qué hacer. Y cuando yo veía este cuadro, ¿no?, del alumnado denominado con necesidades educativas de apoyo educativo, en aquel momento estábamos hablando de 500.000 de personas, más o menos, en el sistema, ¿vale? De un sistema que debe de tener más o menos, si no me fallan los números, como un poco más de 8 millones, ¿no? Esta es la tabla, este es el diagnóstico, ese diagnóstico que le decía antes al subdirector que acaba de marcharse, que a ver cuándo decidimos cambiarlo, porque un diagnóstico que la mayoría del indicador es otros, o sea, el porcentaje mayor se define en otros, pues realmente el diagnóstico igual está un poco regular, ¿no? Pero hemos pasado de 500.000, ¿verdad?, hace 10 años, a más de 1 millón en el curso 2023-2024. ¿Qué quiere decir este diagnóstico? ¿Qué nos indica este diagnóstico? Que vivimos en una sociedad compleja, que este siglo es muy complejo, que pasan cosas muy complicadas, que nos cuesta ya trabajo hasta entender el mundo, imagínate entender las personas, ¿no? Y que a las personas normalmente nos pasan cosas. Y tenemos circunstancias sociales, circunstancias personales, circunstancias ambientales que hacen que nuestra presencia en el sistema educativo sea compleja. Y tenemos a más de 1 millón de personas que le pasan cosas, ¿vale? Luego le podemos poner muchas etiquetas, ¿no? Discapacidad, retraso madurativo, incorporación tardía al sistema educativo, trastornos de conducta, altas capacidades. Luego le ponemos muchas etiquetas. Pero lo que sabemos es que en el sistema educativo hay más de 1 millón de personas que le pasan cosas. Por tanto, todos los que nos dedicamos a este ámbito de la enseñanza tenemos que saber que tenemos que estar preparados para que 1 de cada 8, y probablemente sea un porcentaje creciente, porque este porcentaje va creciendo de una manera astronómica año tras año, tenemos un sistema educativo muy diverso y muchas personas que le pasan cosas. Por tanto, tendremos que prepararnos para educar a todas estas personas que le pasan cosas, ¿no? Y yo quiero darle la vuelta al debate esta tarde y plantearnos no cómo construir un sistema educativo, sino qué pasa si tenemos un sistema educativo que no es inclusivo. ¿Cuáles son las consecuencias de tener un sistema educativo no inclusivo? Porque yo parto de la base, soy una gran partidaria de las leyes, creo que las leyes son las que nos hacen avanzar y después de las leyes, las políticas públicas que desarrollan las leyes, ¿no? Es decir, necesitamos leyes, garantías y política pública. Sin ninguna de las dos cosas difícilmente avanzamos. Pero soy de las que me creo las leyes y además intento aplicarlas. Intento además promover políticas públicas que den cumplimiento a esas garantías, porque si no, si solo tenemos leyes que nos reconocen derechos, pero no tenemos políticas públicas que nos lo garantizan, pues realmente el recorrido es muy corto, ¿no? Yo creo que la pregunta que tenemos que hacernos, porque me creo que el sistema tiene que ser inclusivo per se, porque ya tenemos una ley que nos dice que nuestro sistema tiene que educar a todas las personas con todas sus características, con todas sus singularidades y con todos los apoyos que necesitan, pues el sistema tiene que ser inclusivo. Ni lo cuestiono ya, tiene que ser inclusivo. Por tanto, preparémonos para poder ser buenos profesionales en ese sistema que entre todos tenemos que construir. Pero ¿qué pasa cuando el sistema no es inclusivo? Pues las consecuencias, lamentablemente, desde Fundación 11 las conocemos muy directamente porque luego tocan a nuestras puertas. Lo que pasa es que dejamos a mucha gente atrás. Hay un mantra que yo lo detesto, que es lo de no dejar a nadie atrás, pero no hay político, política ni persona en este país que no hable de no dejar a nadie atrás porque es una frase preciosa que todos incorporamos después de la Agenda 2030, ¿no? De ese camino que nos dibujaba, digamos, el camino de progreso y de sostenibilidad que las sociedades del 21 tenemos que ir trazando, ¿no? Pues en ese no dejar a nadie atrás es un paradigma que en el caso de la educación es fundamental tener en cuenta. Cuando no educamos o cuando no participamos o cuando no construimos o cuando no colaboramos para que el sistema sea inclusivo, es decir, para que no lleguemos a todas las personas, lo que pasa es pues, que la gente se nos queda por el camino. ¿Podemos permitirnos, y dejo la pregunta al aire, dejar por el camino a más de 1 millón
de chicos y de chicas que hoy en día están en el sistema y que sabemos que le pasan cosas, que tienen dificultades, que tienen necesidades de apoyo? Porque, claro, antes era un sistema inclusivo ¿para qué? Para los ciegos, para los sordos, para los no sé cuánto, para los que... No, estamos hablando, cuando hablamos de inclusión, de más de 1 millón de chicos y chicas que le pasan cosas y que tienen mochilitas, ¿no? Que van al colegio con muchas mochilitas y con circunstancias nada fáciles. ¿Podemos permitirnos dejar a más de 1 millón de chavales que además va creciendo, ¿no? Esta es una tabla, con esto ya termino, María Ángeles, ya voy a terminar. Esta es una tabla del Instituto Nacional de Estadística de la encuesta de edad sobre discapacidad de hace un par de años, ¿no? Y cuando le preguntas al alumnado, ¿no?, bueno, pues cómo han sido las adaptaciones o los apoyos que han tenido en el sistema, más de la mitad te dicen que no han tenido los apoyos suficientes. Por tanto, la realidad del sistema actualmente es que la mayoría de las personas que necesitan apoyo no lo reciben. Por tanto, concentrémonos, por lo menos para ir a lo concreto, en dónde están los núcleos gordianos del problema de la no inclusión actualmente en el sistema educativo. Y la no inclusión en el sistema educativo pasa porque las metodologías docentes no están adaptadas a ofrecer los apoyos suficientes que las personas necesitan y a que todo el mundo aprenda en igualdad de oportunidades. Tengo aquí una lista de propuestas que no voy a enumerar porque simplemente mi propuesta es una, que se cumpla la ley, que hagamos política pública adaptada a la ley. La propuesta es muy sencilla. Hagamos lo que la UNESCO nos lleva diciendo hace 20 años, 10 años, 5 años, lo contaba muy bien Pilar hoy. Hagamos lo que la UNESCO ya nos ha detectado, ya nos ha diagnosticado, ya nos ha recomendado que hagamos y cumplamos la LOMLOE. Con todas sus deficiencias, porque todas las normas tienen deficiencias, pero la LOMLOE creo que es una gran ley porque habla de un modelo diferente. Lo que no podemos hacer es hacer leyes y luego no hacer política pública para desarrollarlas. Si decimos, vamos a hacer una ley para cambiar el sistema y adaptarlo a la realidad del siglo XXI. Maestros del siglo XXI, para alumnos del siglo XXI, para la tecnología, pues creámonos que estamos en el siglo XXI y hagamos y construyamos un modelo del siglo XXI. Para eso, política pública. Por tanto, propuesta, cumplamos la ley. Cada uno desde nuestra atalaya. Es decir, el tercer sector, en el caso de mi casa, la Fundación 11, aportando programas, propuestos, recursos donde la Administración no llega. Oye, pues también, para eso estamos también el tercer sector, para llegar allí donde las administraciones a veces no llegan o tienen más dificultades de llegar. El profesorado, su parte. Los sindicatos, la suya. Los docentes, la suya. Es decir, cada uno tenemos que poner nuestro granito de arena en que esto se cumpla. Y nadie sabe enseñado, eso es verdad, pero yo creo que en el caso del profesorado tenéis la enorme suerte que no tienen otros profesionales de ser claves en las expectativas de vida que le abrís a tanta gente, ¿no? Y lo pongo de ejemplo, y con esto ya termino. De verdad, María Ángeles, desde Fundación 11 pusimos en marcha, solo voy a hablar de este programa, pusimos en marcha, no sin cierto escepticismo por parte de todo el mundo, un programa que denominamos Unidiversidad, que la Universidad Autónoma de Madrid, Lola Izuzquiza y su equipo habían puesto ya en marcha hacía un año antes, que recogimos de experiencias norteamericanas y canadienses, ¿no? Dijimos, ¿y si lleváramos a los chicos con discapacidad intelectual a la universidad? Estos que tienen esta puerta siempre cerrada, ¿no? ¿Y si intentáramos imaginar un itinerario formativo para que cuando el sistema ya los expulsa a los 18 años puedan tener otras oportunidades de socialización y de crecer como jóvenes en entornos normalizados, ¿no?, de aprendizaje, como es la universidad? Y a partir de ahí empezamos a diseñar con unos cuantos amigos y amigas que se propusieron acompañarnos en esta aventura. Y hoy en día tengo que decir que gracias a aquella aventura en la que no creía mucha gente, es verdad que también me costó convencer a mi jefe porque, claro, necesitaba 2 millones de euros. 2 millones de euros no te lo dan así. Porque yo le dije a mi jefe, necesito dinero. ¿Cuánto? Por lo menos 2 millones. Porque, claro, si hacemos algo a lo grande, no podemos hacer aquí un programita piloto, una cosita pionera, No, vamos a tirarnos a lo grande. Bueno, pues hoy tengo que decir que este programa Unidiversidad, que se desarrolla ya en 38 universidades, que es fruto del altruismo, de la pasión, de la convicción de muchísimos profesionales, y algunos estáis aquí, está Alejandro, está Ausi, hay muchos
profesionales que estáis también dirigiendo estos programas en vuestras universidades, que este programa yo creo que está demostrando al sistema preuniversitario, por supuesto son chavales que vienen machacados del sistema, el que no ha tenido moving ha tenido dos moving, quiero decir, son chavales que vienen de experiencias educativas nada exitosas, obviamente, son chavales con discapacidad intelectual, con trayectorias complejas, y en la universidad y la educación superior, es decir, ha sido capaz de demostrar que con metodologías adecuadas, que con estrategias adecuadas, son capaces no solo de aprender y de progresar, sino de cambiar su perspectiva de vida. O sea, ellos siempre dicen que este programa le ha cambiado la vida. Algunos se preparan a oposiciones, las aprueban, el 30% de ellos ya están trabajando, conocen a una chica y buscan un espacio de emancipación y viven juntos. Es decir, la capacidad transformadora que está teniendo este programa desarrollado en la universidad, con chicos que a priori la universidad no sabe qué hacer con ellos, ¿no? Estos chicos de discapacidad intelectual, ¿cómo se le enseña a chicos con discapacidad intelectual en la universidad si yo soy profesor universitario, ¿no? Bueno, pues yo creo que es un programa que lo pongo solo a modo de ejemplo de que hay que cambiar la actitud y hay que querer. Y cuando se quiere y se cambia la actitud, es posible conseguir lo que estamos consiguiendo, por ejemplo, con este programa, que es cambiar el paradigma de la educación inclusiva, incluyendo a personas con discapacidad intelectual que por el camino tradicional jamás hubieran llegado a la universidad. Con esto lo dejo. Gracias. Muchas gracias, Isabel, por hacernos ese recordatorio de los aportes de la Convención de los Derechos Humanos y de la LOMLOE y por esa aproximación a la inclusión y a la identificación de las barreras como puntos a seguir desarrollando. En el siguiente lugar va a intervenir Gregorio Sarabia Méndez, es delegado del CERMI de Derechos Humanos y para la Convención. Unas breves líneas nada más para contextualizar un poco de quién nos está hablando. Es el delegado del CERMI estatal para los Derechos Humanos y la Convención de la ONU de la Discapacidad y presidente del Comité de Apoyo a la Convención del CERMI estatal, licenciado en Derecho por la Universidad de Buenos Aires, máster en Derechos Fundamentales por la Universidad Carlos III de Madrid y doctor en Derecho. Además, posee un máster en Discapacidad, Autonomía Personal y Atención a la Dependencia y otros títulos de relevancia en este campo. Es miembro también del Observatorio de la Convivencia Escolar del Ministerio de Educación y Formación Profesional, integrante del Consejo de Redacción de la Revista Española de Discapacidad y ocupa diferentes puestos de relevancia en órganos y comités y de manera destacada es asesor de Derechos Humanos de la Fundación Derecho y Discapacidad. Cuando quieras, Gregorio. Muchas gracias, María Ángeles. Quiero agradecer sobre todo a Alejandro Rodríguez Martín por la invitación, al Departamento, por supuesto, de Ciencias de la Educación de la Universidad de Oviedo, por esta magnífica jornada, por tener en cuenta al CERMI, una plataforma de unidad, de cohesión del movimiento social de la discapacidad organizada. Allí están presentes las principales confederaciones de los distintos tipos de discapacidad que existen y que ya hace alrededor de más de 27 años se pusieron de acuerdo en tener una suerte de brazo político, de generar un lobby blanco, podríamos decir, que de lo que procura es mejorar las condiciones de vida, la vigencia de los derechos de las personas con discapacidad y sobre todo nos dedicamos a la incidencia política. Es una lástima que se haya ido el subdirector porque es cierto que este año habíamos tenido momentos de bastante tensión y habíamos tenido una conversación por teléfono bastante desagradable, pero porque nuestro papel también significa estar encima de los operadores, estar encima también de los políticos, de los grupos parlamentarios, para que se tenga en cuenta los derechos de las personas con discapacidad. Y a la hora de hacer ese papel, no solo estamos para señalar lo que está mal y para presionar para que las cosas se hagan de la mejor manera posible, sino también para arrimar el hombro e intentar ofrecer un conocimiento técnico, un conocimiento también
de lo que corresponde a las obligaciones jurídicas que España ha contraído una vez que ha ratificado la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que por cierto quiero agradecer a Isabel Martínez que la haya mencionado. Estaba yo preocupado que a lo largo de toda esta jornada no se había mencionado la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y voy a sintetizar muchísimo mi intervención para lanzar algunas ideas fuerza que tienen que ver justamente con la coyuntura que estamos viviendo, no solo a nivel español, a nivel europeo, y que también está ocurriendo a nivel internacional, y que es los ataques que está recibiendo el discurso de los derechos humanos, la práctica de los derechos humanos y todos los mecanismos de los que se ha dotado también la comunidad internacional para intentar frenar una lógica que si no es la ley del más fuerte. Entonces, los derechos humanos, la historia de los derechos humanos es la historia de la lucha contra la discriminación, y esa lucha, por supuesto, que no termina el día que conseguimos tener una convención, aunque ha sido un hito importantísimo, la convención que el próximo año va a cumplir sus primeros 20 años, sino que ahí empieza todo. Y entonces Isabel decía muy bien, ¿no? Leyes, garantías, políticas públicas, ¿no? Tenemos que llegar al boletín oficial del Estado y de ahí tenemos que llegar a los hechos, porque si no tenemos el derecho, lo tenemos reconocido, en el caso de la Convención lo tenemos ratificado y después resulta que parece papel mojado. Uno de los papeles que intenta cumplir el CERMI es que eso no sea papel mojado, sino que realmente nos lo podamos tomar en serio, y en un ámbito como el que corresponde a la educación, esto resulta importantísimo. Ya digo, la alternativa a los derechos humanos es la desigualdad y es la imposición de la ley del más fuerte. También la alternativa a los derechos humanos es que triunfe el capacitismo como una visión también que entronca con una forma de ver la vida social como una competencia, una carrera en la cual hay que llegar antes que los demás, y por lo tanto quedan borrados ciertos valores y principios que creo que es muy importante reivindicar. Por lo tanto, desde CERMI, ¿qué es lo que decimos? Que se cumpla la ley, tal y como lo decía Isabel, y que se cumpla la ley teniendo en cuenta la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Uno de los cometidos que tenemos desde el CERMI es que esta convención sea conocida, porque a esta convención se le suele decir la Convención de Nueva York, y la convención es de Oviedo, es de Gijón, es de Santander, es decir, la tenemos que hacer nuestra a la convención. Y tenemos que ver que ahí, justamente a partir de lo que establece el artículo 24, tenemos ahí claro hacia qué horizonte tenemos que llegar. La convención tiene como cometido un enfoque de derechos humanos, un enfoque exigente. Por lo tanto, no veamos a la Convención como algo abstracto o como algo que tiene un contenido utópico. Veamos a la Convención como el faro, ¿no?, que puede también ayudarnos a ir hacia donde tenemos que ir en estas materias. Reivindicar también las labores que lleva adelante el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, que en el caso de España, Isabel hacía mención de eso, en el año 2017 realizó una investigación in situ sobre el tema de la educación inclusiva aquí en España. Puso una mala nota, por simplificarlo muchísimo, y el año pasado CERMI, junto con otra organización de la sociedad civil de la discapacidad, fuimos a Ginebra porque el comité quería saber desde el 2017 hasta el 2024 cómo se ha ido avanzando en las recomendaciones que se habían hecho al Estado español para avanzar hacia un verdadero modelo de educación inclusiva. Pues el año pasado estuvimos en Ginebra planteando que los avances habían sido muy tibios, cuando no
inexistentes. Esto, por supuesto, también genera parte de esas tensiones que les decíamos que teníamos o que tenemos con la Administración, que no le gusta escuchar este tipo de cosas, pero ya digo, estuvimos interviniendo en aquel momento en ofrecer al Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad información sobre cómo va la marcha de todas las tareas que a lo largo de la jornada de hoy estuvimos viendo, que son tareas complejas, tareas que requieren de un trabajo en colaboración, que requieren de alianzas, que requieren también de un papel importantísimo que cumple una disciplina como la ciencia de la educación, ciencia que también tiene que generar conciencia, porque hablamos a lo largo de la jornada de hoy que tenemos que transformar la sociedad, tenemos que seguir transformando la sociedad para que esto, ya digo, no sea una utopía. También deciros algo en relación con lo que supone la dualidad de un sistema de educación ordinaria y centros educativos especiales. Desde el punto de vista de la Convención, esto supone una segregación. Entonces, esto es una discriminación. Esto hay que decirlo. Si hubiese un centro educativo especialmente dedicado a personas racializadas, a inmigrantes, esto nos resultaría realmente intolerable. En el caso de la discapacidad, hemos dado ya por bueno que esto tenga que ser así. Contra esto hay que luchar. ¿Esto qué supone? Ir en algún sentido contra aquellas familias que han tenido que recurrir a los centros educativos especiales. Por supuesto que no. El CERMI nunca va a apoyar el desmantelamiento de nada y nunca va a ser insensible a lo que es la realidad actual de la educación ordinaria. Pero no nos podemos quedar ahí. Nuestro papel será el de exigir que haya un único sistema de educación y que ese sistema sea realmente inclusivo. Muchísimas cosas a lo largo de la historia, en esta historia que les decía de los derechos humanos, parecían imposibles y se consiguieron. Por lo tanto, en el ámbito de la educación no podemos cegar en los esfuerzos, no podemos dar por perdida la batalla, sino que más bien tenemos que redoblar estos esfuerzos y dedicarnos a que sean realmente importantes las labores que tenemos que hacer. Y voy terminando. El mal llamado, ¿no? Como nos recordaba hoy Dolors, el mal llamado alumnado con necesidades educativas especiales, esto sí que creo que lo tenemos claro y que hay evidencia científica y en esta jornada se ha visto, se beneficia de la interacción con compañeros sin necesidades específicas, lo que favorece además el aprendizaje de habilidades especiales. Nosotros queremos que la discapacidad deje de ocupar los márgenes de la sociedad y ocupe la centralidad, pero no como un favor que tienen que hacer las personas que no tienen discapacidad, sino que es al revés. Son las personas con discapacidad las que están mejorando la sociedad, las que pueden mejorar la sociedad y las que pueden hacernos vivir con mayores cotas de igualdad, porque la diversidad no se va a extinguir. No se va a extinguir, no se puede extinguir y sobre todo hay que respetarla. Y lo dejo por aquí. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Gregorio. Destaco fundamentalmente de su intervención ese hacer patente la presencia de la Convención Internacional de las Personas con Discapacidad y la educación inclusiva como una cuestión de derechos humanos. Eso implica tareas complejas, por eso destaca que los avances han sido tibios debido a que es también complejo, como decía Pere Pujolas, nos movemos en la pedagogía de la complejidad, ¿verdad? Entonces, también sale a debate el sistema educativo paralelo en el que nos encontramos. Bien, seguimos avanzando y en esta ocasión damos paso también a la profesora Teresa Rascón Gómez y destacar de su currículum que es profesora titular de la Universidad de Málaga. Sus líneas de investigación son
la educación inclusiva, la educación intercultural, la atención a la diversidad y la formación de docentes. Entre sus publicaciones destacan la construcción de la identidad cultural desde una perspectiva de género, el caso de las mujeres marroquíes, y otras de autoría compartida, como la construcción de la identidad en los hijos de inmigrantes marroquíes o el análisis y propuestas de una nueva ley educativa junto a Ignacio Calderón. Cuando quieras, Teresa. Bien, muchas gracias. Y dar las gracias también a los organizadores por haber tenido presente al movimiento Quererlas, Crearlas, que es el que vengo a representar. No vengo hoy como académica, vengo sobre todo como miembro de este movimiento. Y quería agradecer especialmente, ahora no lo veo, debe estar por ahí, a Alejandro, pues por haber hecho esta acogida tan inclusiva, ¿no? Desde el momento en que hemos llegado, pues ha tenido el detalle con cada uno de nosotros y todo eso es de agradecer. Muchas gracias. Y gracias también a los que habéis quedado aquí, porque, bueno, pues soy consciente de que es muy enriquecedor todo lo que estamos contando, pero también es una jornada muy intensa, ¿no? Bueno, dicho esto, para los que no conozcáis el movimiento, Quererlas, Crearlas es un movimiento formado por gente muy diversa, en el que convergen pues, la investigación, la evidencia científica y, sobre todo, el activismo ciudadano. Lo que mueve, digamos, a este grupo tan diverso, formado por familias, profesionales de la educación, estudiantes, es un objetivo común, que es el que venimos a tratar hoy aquí. El querer hacer pues, nuestras escuelas más inclusivas, más equitativas. Son familias ellas y son alumnos y son profesionales también, porque los profesionales también sufren con lo que muchas veces tienen que hacer, ¿no? Las herramientas que se le dan para actuar. Bueno, pues son profesionales, como digo, y ciudadanía que ha sufrido en la escuela y, bueno, por otro lado, que quiere hacer una escuela más acogedora para nuestra infancia. Entonces, un poquito lo que nos movió a todos a conformar este movimiento, que es impulsado en un primer momento, bueno, por la ciudadanía sobre todo, pero con el apoyo de un proyecto de investigación que se ha mantenido hasta el día de hoy en la Universidad de Málaga, pues lo que nos une, como digo, es ese objetivo, ¿no? Y como dice el lema o el nombre de nuestro movimiento, bueno, lo que queríamos era dejar de hablar y ponernos a hacer. Es decir, ¿cómo lo hacemos, no? Y todo esto nace de un encuentro participativo en el que dice de repente una madre en el público: todo esto está muy bien, pero ¿qué vamos a hacer a partir del lunes en nuestros coles? Bueno, pues un poco por recuperar, porque es lo que nos solicitaban en esta intervención, las reivindicaciones e iniciativas, pues me voy a ir a uno de los encuentros participativos que nosotros organizamos dentro del movimiento cada 2 años. Es decir, es un encuentro participativo en el que, como digo, pues participa toda la ciudadanía y es un encuentro sobre todo de trabajo. Es decir, el objetivo de estos encuentros es, por un lado, hacer un diagnóstico de cómo está en ese momento la situación de la escuela, elaborar propuestas de acción entre todos y, sobre todo, asumir en ese mismo momento compromisos sobre los que vamos a ir trabajando. De hecho, ya están trabajando varias comisiones durante los próximos 2 años hasta que nos volvamos a ver, ¿no? Es un poco la filosofía del movimiento. De hecho, bueno, pues si estuviéramos en un encuentro de estos participativos en esta mesa, no solo estaríamos políticos, académicos, representantes sino que habría pues alumnos, familias y lógicamente vosotros no estaríais ahí, estaríais participando desde el principio. Es un formato diferente, un formato workshop, porque el objetivo, como digo, era ponerse a trabajar desde ya. Bueno, en el último workshop que se organizó el año pasado en Barcelona, el workshop Cataliza, pues se recogieron estas exigencias que tenéis ahí. No me voy a parar a leerlas todas porque ahora voy a ir mostrando las propuestas que se sugirieron a cada una, digamos, de esas exigencias.
Tampoco me voy a parar en todas las propuestas porque os podréis imaginar, son encuentros de 150, 200 personas en las que estamos continuamente lanzando ideas. Entonces son muchísimas y muchas ya se han comentado. Lo que sí me voy a centrar es en cómo el movimiento ha ido trabajando sobre estas propuestas. La primera exigencia, que era la de introducir cambios en la cultura escolar, un poco eso que hemos estado comentando hoy de que se produzca ese cambio de mirada, ¿no? Que yo creo que es lo que una de las, de hecho por eso la he puesto la primera, de las exigencias más importantes, ¿no? Y bueno, esas serían, las que veis debajo serían las propuestas que allí se hicieron. ¿Cómo el movimiento ha trabajado esas propuestas? Algunas, como veis, pues se han comentado, ¿no? Pero, hacen falta metodologías más participativas, más cooperativas, la codocencia, que también se ha nombrado aquí, no utilizar la inclusión para referirse a prácticas que son segregadoras, que son excluyentes, etcétera. Bueno, nosotros dentro del movimiento tenemos un grupo de alumnos que ha ido creciendo, evidentemente, y desde la pandemia, cuando todo se paró, pues ellos decidieron unirse y online pues se empezaron a reunir para hacer una guía dirigida una guía de estudiantes de secundaria dirigida a otros estudiantes para darles algunos pasos sobre cómo hacer sus escuelas más inclusivas. Bueno, no he comentado, esto es importante, que ese grupo de estudiantes es un grupo muy diverso, es un grupo muy diverso de chicos y chicas de distintas nacionalidades, procedencia socioeconómica, identidad sexual, capacidades, etcétera. Bueno, pues ellos se pusieron a trabajar, crearon esta guía. Todos estos materiales que voy a ir presentando al final de la presentación, pues pondré la página web del movimiento para que sepáis que lo tenéis disponible si alguno quiere consultarlo. Pero también, además de estos alumnos, que además han sido premiados por el trabajo que han hecho, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. El año pasado les premiaron en la ONU precisamente por el trabajo que están haciendo, no solo con la guía, sino que están formando a profesores, están participando en diálogos públicos, en debates políticos, es decir, están implicados desde el principio. Lo mismo sucede con las familias, es decir, la otra guía que aparece, Cómo disentir, es una guía elaborada por familias que sobre todo lo que busca es acompañar a partir de esa experiencia previa que han tenido de sufrimiento en la escuela con sus hijos e hijas, acompañar a otras historias a transitar por ese camino de tal manera que ese camino que en un momento nos puede parecer solitario, individual, pues se convierta en algo colectivo, ¿no? Un sufrimiento que ya han pasado otros y que nos acompañan en ese tránsito. Desde el punto de vista que también se ha tratado aquí de la orientación escolar, bueno, también surgió una preocupación muy importante. De hecho, el primer workshop nació a raíz de un llamamiento que hizo una orientadora a través de las redes y era que estaba preocupada, ¿no?, por lo que estaba pasando en la orientación escolar, que había que darle un enfoque más inclusivo a eso, a las evaluaciones psicopedagógicas. Voy fatal de tiempo. Bueno, y un poco pues se reunieron y pensaron en hacer un modelo alternativo de evaluación psicopedagógica, y en eso consiste esta guía, en mostrar un poco cuáles son esas líneas rojas que comentaba por aquí alguna de las orientadoras que también ha estado cerca de este movimiento. Y bueno, son muchos recursos. También está formamos en escuelas, no damos cursos de formación al uso, sino que hemos utilizado escuelas o hemos formado a escuelas en investigación-acción, y a partir de las buenas prácticas estas escuelas están formando y colaborando con otras escuelas para que sean ellas mismas, dentro de sus centros, con su propia realidad, las que desarrollen esas formaciones a partir de la investigación-acción participativa. Porque, como hemos dicho esta mañana, cada una tiene su contexto y quién mejor que ellos para conocerlo. Bueno, no me quiero enrollar más, únicamente pues ahí venían algunas de las exigencias.
Una muy importante, como hemos dicho, el empoderamiento de la comunidad educativa, sobre todo de las familias y de los estudiantes. Tenemos que escuchar más a los estudiantes, escuchar más a las familias. Esto estamos hartos de decirlo, pero no ocurre en los foros. Por eso me ha alegrado encontrarme aquí, Adela, hoy y que ponga esa voz también de esos colectivos. Bueno, también otra exigencia es la necesidad de incidir en las políticas públicas, que se ha comentado aquí. Nosotros tenemos otra guía que se elaboró cuando estaba forjándose el borrador de la LOMLOE, un poco a partir de las exigencias de esa ciudadanía, y fue una guía que se discutió con el Ministerio. De lo que allí se trató, pocas cosas después se tradujeron en la ley, también hay que decirlo. Y bueno, decir, ya finalizando, que este es un movimiento que, si bien se inició a nivel nacional, ya ha adquirido una dimensión internacional, de tal manera que ya no solo está en España, sino que estamos trabajando con diversos países de América Latina, y que a partir de ahí pues se están creando formaciones también fuera, se está creando un banco de recursos de biografía narrativa y relatos breves, que también lo vais a encontrar ahí en esa página. Y finalizando, un poco a la pregunta de realidad o aspiración, ¿no? Bueno, un poco se responde ahí, es decir, evidentemente no hay escuelas totalmente inclusivas ni sociedades totalmente inclusivas. Como han dicho esta mañana, esto es un proceso y como proceso lo soñamos, pero no nos podemos quedar en el sueño. Hay que arremangarse, como decía por aquí esta mañana, y ponerse a trabajar. Y si la queremos, esa escuela inclusiva, pues entonces hay que empezar a trabajar y crearla. Muchas gracias. Esta es la página web. Muchas gracias, Teresa, por esos aportes de este movimiento ciudadano intenso por la educación inclusiva, todos estos encuentros y todas estas iniciativas de las diferentes guías que vais sacando. Yo creo que es un elemento ahí muy potente, muy interesante, que seguro que muchos de los que se encuentran aquí hoy pues tendrán cosas que preguntarnos, ¿no? Bien, pasamos a la siguiente intervención. En este caso se trata de Yolanda Gutiérrez. ¿Nos dejáis el mando por aquí? Yolanda Gutiérrez viene del Colegio Público Villalegre, de aquí de Asturias, y nos va, bueno, pues a hacer una disertación también, yo creo, interesante desde el ámbito de lo que es el trabajar en la escuela directamente. Yolanda es maestra en este colegio, aunque ha ejercido como maestra en numerosos centros. Tiene una dilatada experiencia. Es doctora por la Universidad de Oviedo con una tesis sobre docencia compartida. También ha compaginado su actividad profesional con la difusión científica y con ponencias en la Facultad de Formación del Profesorado y Educación de la Universidad de Oviedo. Cuando quieras, Yolanda. Bueno, lo primero, quiero dar las gracias a Alejandro por invitarme a estar aquí hoy en este foro. Yo soy una maestra, o sea, pertenezco al otro lado de la mesa, y por estar con gente que a mí me ha ayudado mucho, pues sí que no me he atrevido a acercarme en toda la jornada a ellos, como Pilar, Echeita, en trabajar, en aprender qué es la inclusión, cómo deberíamos ponerla en práctica y en marcha en nuestras escuelas. Entonces, quiero agradecer mucho a Alejandro esta oportunidad, ¿no?, de darnos voz a los maestros, de contar qué está pasando en nuestras escuelas y de poder compartir este espacio con gente que sí que sabe de inclusión y que sí que sabe de teorías y que creo que sí que nos pueden ayudar, porque evidentemente nuestra práctica, si no tiene teoría, no va a ningún sitio, ¿vale? No podemos divagar ni... Entonces, bueno, Alejandro me comentaba que si quería contar un poco en qué consistió mi tesis. Mi tesis doctoral, básicamente lo que hicimos fue una experiencia de docencia compartida en mi cole, que es un cole del extrarradio de una gran ciudad. Entonces, el alumnado que tenemos en nuestro colegio, que aquí tengo maestras de mi cole apoyándome, es un alumnado, aparte de tener muchos niños, que no vamos a llamarlos así, como dice Dolores, pero es así, de necesidades educativas especiales, tenemos mucho alumnado vulnerable, que necesita también de nuestra atención y no entra dentro de esas categorías, pero que también nos necesita.
Entonces, bueno, pusimos en práctica este proyecto, pero antes de nada yo quiero explicar qué fue la docencia compartida en esta tesis, ¿vale? No es una docencia compartida como la que se nos propone en la circular de inicio de curso, ¿no? Que nos dice que intervengamos con medidas como la docencia compartida. La docencia compartida que pusimos en práctica en esta tesis, lo que pretendía estaba basada en la planificación, la intencionalidad. Teníamos que definir qué queríamos conseguir con esta docencia compartida. Las maestras que participamos compartíamos conocimientos, prácticas. Desde luego, lo que se promovió desde el principio fue que todo el alumnado interactuara y que todos, o sea, sin exclusiones, participaran. ¿Qué supuso esto? Que yo tuve que contar con la colaboración voluntaria de unas maestras de mi cole que en horas que no eran de trabajo laboral, o sea, por las tardes, desde su casa, se conectaban conmigo y decidíamos en qué aspectos el alumnado de lo que estaba explicando la tutora en el aula tenía más dificultades, cómo podíamos apoyarlos, qué materiales íbamos a elaborar. Eso supuso un trabajo fuera del horario escolar que hoy es inviable. Yo tendría que comprometer a gente de mi cole a que se lance conmigo en esta aventura. Supuso un montón de tiempo, desde luego de imprimir, plastificar, recortar, que son cosas que hacemos en el trabajo diario las maestras, mal llamadas, pero llamadas así, dolor, de pedagogía terapéutica. Plastificar, recortar, hacer materiales para intentar ofrecer un andamiaje a nuestro alumnado. En ese sentido, la docencia compartida en la tesis, siempre dos docentes estábamos dentro del aula, que en este caso era la profesora tutora y yo como especialista de pedagogía terapéutica. Todos los niños hacían las mismas actividades y se garantizó en todo momento la presencia, la participación y el éxito de todos. Lo que hacíamos era 2 sesiones de docencia compartida a la semana, ayudadas por la especialista de audición y lenguaje del centro, que nos ayudaba a diseñar los materiales, a elaborarlos, a pensar, pues esto, ella también intervenía en el aula, pero no en estas sesiones de docencia compartida, pues nos decía, esto no va a ir bien, vamos a utilizar este otro recurso. Entonces, bueno, había muchas cabezas pensantes, se grabaron sesiones, se analizaron, se hicieron documentos de reflexión y básicamente la tesis consistió en 2 ciclos de investigación-acción, un primer ciclo y cuando tuvimos toda la información lo que hicimos fue analizarla, repensar qué podíamos hacer, qué cosas no habían funcionado e iniciamos un segundo ciclo. Los resultados de la investigación fue, desde luego, como que la metodología era muy positiva para todo el grupo clase, no solo para el alumnado de necesidades educativas especiales, y que los 2 niños, que son nombres ficticios, que participaron, la niña participó en el primer ciclo, Ana, y Pedro, que participó en el segundo, estos serían los niños que en aquel momento eran niños de necesidades educativas especiales. Fueron avanzando en los contenidos curriculares. Es verdad, y hay que decirlo porque es así, cuando se realizó la tesis, yo podía sacar como especialista de PT al alumnado del aula en algunos momentos sin tener que pedir el permiso que hoy necesitamos del Servicio de Inspección Educativa para sacar a los niños. Y entonces lo que hacía en alguna sesión fuera del aula, yo practicaba con Ana y con Pedro lo que íbamos a trabajar en clase para que estuvieran tranquilos, para que vieran que ellos también lo iban a poder hacer, que iban a obtener éxito, que no estuvieran agobiados, porque ellos eran alumnado que siempre trabajaba de manera paralela a la clase. ¿Qué más vimos? Que desde luego ellos desarrollaron muchas habilidades sociales para toda la clase, no solo para los niños de necesidades, y que fue eso, muy beneficiosa para todos. Una cosa muy contradictoria que sí que encontramos en la tesis y que así la tengo que recoger por la ética de la investigación fue que en el caso de Ana, la docencia compartida permitió que ella fuera muy aceptada por el grupo clase. Ana, en el momento en que iniciamos la docencia compartida, era una niña repetidora, que era la primera vez que iba a estar en esa clase y cuando empezamos las sesiones de docencia compartida y trabajábamos en grupos, ella siempre acudía al grupo en el que la colocábamos, pero en el momento en que yo me iba y recogía los materiales, ella se levantaba y volvía a su sitio. A medida que fuimos avanzando en las sesiones, ella permanecía con el grupo, la vimos mucho más activa, ella hablaba con todo el mundo, estaba mucho más integrada. ¿Qué pasó en el caso de Pedro? Pedro es un niño que lleva escolarizado con ese grupo desde que inició su escolaridad. Y cuando hicimos el sociograma inicial para comenzar a planificar las sesiones de docencia compartida, obtuvo un montón de votos positivos por parte de sus compañeros. A medida que con las sesiones de docencia compartida Pedro participó con su grupo en todas las actividades, porque participaba en todas y de todas las actividades, cuando hicimos el sociograma final, ¿qué le pasó a Pedro? Que ya no tuvo tantos votos positivos por parte de sus compañeros. Evidentemente, esto es un tema en el que deberíamos investigar mucho más o analizar mucho más, pero claro, la tesis dio para lo que dio.
Vimos también que el alumnado con necesidades educativas especiales, justamente por estar siempre muy pendiente de ellos, tenía una enorme demanda de nosotras, tanto de la tutora como de mí. Siempre, eso también lo vimos mucho en los vídeos, les ofrecíamos ayudas antes de que las necesitaran. Es verdad que yo me veía en el vídeo y la tutora, pues siempre llegábamos antes de que él también nos pidiera las ayudas. Y vimos una cosa muy importante que a mí me ayudó mucho a analizar cuál y de qué manera debe ser el trabajo de la PT, que a veces no es tan importante la cantidad de apoyos que damos a los niños o la cantidad de tiempo que estamos con ellos, como la calidad del apoyo que ofrecemos y el andamiaje que les damos en la situación que verdaderamente lo necesitan. También la docencia compartida, a mí como especialista de PT, que era nueva en todo esto, me ayudó a superar muchos miedos que tenía de pensar, ¿no?, que los niños de necesidades educativas especiales son solo míos, son mi responsabilidad, soy yo. Y era como que no quería que la tutora los atendiera, siempre tenía que estar yo. Y bueno, eso poco a poco sí que es verdad que en los procesos de codocencia vi que todos son de todos, ¿no? Nos ayudó mucho a respetar el tiempo de trabajo de cada niño. Ellos, sus propios compañeros, tuvieron que aprender que no todos van al mismo ritmo y que tienen que aprender a respetar la diversidad y la manera en que cada uno tiene de aprender. Y luego estar dentro del aula sí que fue una experiencia súper positiva y súper enriquecedora porque, como también nos comentaban antes, te permite ver a los niños cómo ponen en práctica lo que tú les enseñas en vivo y en directo y ver que a lo mejor tú les enseñas una cosa, pero que cuando ellos la ponen en práctica, pues no es tan efectiva como tú pensabas y te permite en ese momento ayudarlos y ofrecerles el andamiaje para que obtengan éxito y no aprendan a base del error. La utilización del juego. Todas las sesiones de docencia compartida se basaban en juegos, eran 4 estaciones de aprendizaje y el alumnado por grupos iba rotando por los distintos juegos. Esto motivó muchísimo a todos. Mi centro es un centro pues, que el alumnado que recibimos, yo me alegro de estar ahí, no me voy a marchar, aunque el alumnado siga siendo vulnerable que llega al cole. Sí que hay muchos niños que tienen miedo a participar porque tienen muchas dificultades, porque vienen de entornos que no son muy favorables. Entonces, a veces algunos profesores te dicen, es que es un vago. Pues no, es que no sabe nada y no se quiere poner en evidencia. Entonces, el uso del juego, como ellos pensaban que estaba jugando, pues les ayudaba mucho a participar, a no tener miedos. Otra cosa que vimos y que creo que tenemos mucha necesidad los docentes en los centros es enseñarles a trabajar en grupos. Desde que son pequeños es verdad que ellos están dispuestos, pero no saben trabajar en grupos. Cuando poníamos el material, pues el típico que coge el material solo para él, luego no entendían que el trabajo es un trabajo de grupo y que el éxito va a ser un éxito si el grupo tiene éxito. No era un aprendizaje individual, a ver quién ganaba antes, quién hacía antes la carrera, quién hacía más palabras. Eso fue algo que nos costó mucho enseñarles a los niños, que era un trabajo de grupo, que tenían que aprender en grupo y enriquecerse unos con los otros. Y luego el colaborar con otra persona de manera tan directa, pasar tantas horas juntas, trabajar juntas por y para lo mismo, nos ayudó mucho a las dos. Desde luego, tanto a ella como a mí, y a llegar a atender pues lo que decía Lucía, 2 cabezas piensan más que una cabeza, 4 manos ayudan más que 2 manos, pues llegas mucho antes a atender a las necesidades de toda la clase. ¿Qué permite la docencia compartida? Reforzar todos esos saberes básicos que la tutora veía. Pues mira, esto la clase no lo entiende, vamos a pensar un juego para hacer este tipo de cosas. Y luego, desde luego, fue fruto de una colaboración activa. Quiero acabar, acabo ahora mismo, Ángeles. Lo que sí que vimos es que es fundamental la coordinación, el asesoramiento y la planificación. Es muy difícil coordinarse y planificarse y asesorar en un momento con 3 exclusivas en las que tenemos ciclo, atención a familias, comisión de coordinación pedagógica, preevaluaciones, evaluaciones. ¿Y qué es lo que veo yo en el momento actual? Que la inclusión sin inversión, ahora mismo y como nos encontramos y lo que yo veo en mi centro, es una utopía. Si no hay una inversión y si no se proporcionan recursos, ¿no? Decimos en el Congreso, realidad o aspiración. Pues yo creo que si en las redes sociales todavía circulan cosas de este tipo, creo que da un poco respuesta al error interrogante de este Congreso, ¿no? Realidad o aspiración. Pues esto me lo pasó a una compañera y no solo hay hay muchos. Quise poner para que se vea que, pues lo que dice, ¿no? Colocar a un niño autista en un aula sin apoyos no es inclusión. Es abandono disfrazado de derecho. Entonces, tenemos en los coles ordinarios esa estructura, eso que preguntaba esa chica por la mañana, ¿estamos preparados para atender a todo el alumnado? Pues no lo sé, si no tenemos recursos, desde luego que no. Y esta es la situación actual de mi cole. Su tutora está aquí,
En un aula de segundo de educación primaria tenemos 17 niños, 6 de ellos son alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo, 3 son de necesidades educativas especiales, tenemos una alumna procedente de otro país que en el mes de noviembre solo dice gato y lápiz y no puede entrar en el programa de inmersión lingüística porque no está en tercero. Entonces, yo lo que me pregunto es cómo ayudo, en primer lugar, a mis niños, a nuestros niños de nuestro centro, a garantizar que no solo tienen que estar presentes, que tienen que participar y tienen que aprender. ¿Cómo los ayudo? ¿Cómo ayudo a la tutora, que la tengo aquí cuando yo me marcho, a que ella se quede tranquila y que va a poder con todo, que va a poder con la clase? ¿Cómo ayudo a las mamás que me preguntan? Una de las mamás de estos NES me preguntaba, es que ya no me escribes en la agenda, es que lo veo un poco perdido, es que tú ya no vas a su clase. También se lo preguntaba a su tutora. Claro que voy a su clase, todos los días voy a su clase, pero ahora no está él solo como hasta ahora, que tenía andamiajes al momento. ¿Qué necesita esto? Venga, pan, esto. Ahora hay muchos más niños en el aula que también nos necesitan. Entonces, ¿yo qué le digo a esa madre? Que sí, que tiene PT, lamiento, le digo, lo veo desde lejos. Yo es lo que me planteo un poco, que estamos, yo sí que veo que hemos caminado mucho hacia la inclusión, pero en el momento actual creo que estamos varados, no caminamos ni para adelante ni para atrás. Agradezco a Dolores y a Gerardo las aportaciones de esta mañana porque yo me siento un poco así. También creo que tenemos algo que hacer y que no podemos estar aquí parados ni ser muy catastrofistas, hay que trabajar. Y por eso quiero acabar pues, con esta frase, ¿no? De, que dicen ahora que no es del Quijote, cambiar el mundo, amigo Sancho, que no es locura ni utopía, sino justicia. Creo que es justicia y agradezco que la gente que está aquí, desde luego, es porque cree en esto y que vamos a ser capaces de avanzar y de salir de este bache en el que creo que se encuentra en este momento la educación inclusiva, por lo menos en mi centro. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Yolanda, por acercarnos esa experiencia de docencia compartida a través de esa investigación desde la propia realidad del aula, ¿no?, que has podido desarrollar en tu tesis. Yo creo que es una experiencia desarrollada donde te enfocas en el cómo y en el por qué y donde has puesto un punto de énfasis en la calidad de los apoyos, ¿no?, como un aspecto crucial. A continuación, y ya para terminar las intervenciones, no el panel, pero sí las intervenciones de las personas que constituimos este panel, tenemos la intervención de María Begoña Cañete Chalver. Ella ha sido profesora y orientadora en equipos de orientación educativa y psicopedagógica de Asturias, es doctora por la Universidad de Oviedo con una tesis sobre el impacto de los programas de diversificación curricular. Actualmente es especialista en la Administración Educativa en la Consejería de Educación del Principado de Asturias y compagina su actividad profesional con la docencia también en el Departamento de Ciencias de la Educación de la Universidad de Oviedo. Adelante. Gracias, Ángeles. Gracias a la organización por permitirnos tener una jornada como la de hoy, una jornada que invita a la reflexión individual y a la reflexión colectiva, tan necesaria en nuestro mundo actual y en nuestro Principado de Asturias. Hace tiempo que no tenemos estos espacios de participación, estos espacios de reflexión, estos espacios para poder avanzar. Sí que me gustaría que el objetivo de esta jornada no se quede nada más que en ese marco teórico o en esa necesidad de la educación inclusiva como derechos, sino que cada uno de nosotros y nosotras, desde nuestro rol, podamos avanzar el lunes mismo, nada más llegar a nuestro centro de trabajo, para ser la palanca y para poder acompañar y transformar los centros en centros de educación inclusiva. Pertenezco al Servicio de Ordenación Académica en el momento actual, en la Consejería de Educación, y me gustaría analizar con vosotros y vosotras cómo la normativa en el Principado de Asturias puede ser garante para transformar los centros en educación inclusiva. Cuando se nos dio el acometido de desarrollar los decretos de currículo derivados de la LOMLOE allá por el 2021, teniendo en cuenta la norma básica,
bueno, pues nos dijeron que bien, una orientadora que puede llevar a cabo toda la tarea normativa en relación con la atención a las diferencias individuales. Y yo les dije, no, esto es cuestión de todos. Yo plantearé mi visión, esta es mi misión aquí, mi responsabilidad aquí, pero esto es cuestión de todos y todas. Analizamos lo que la LOMLOE aborda, el paraguas sobre la educación inclusiva, y nos dimos cuenta que el diseño universal para el aprendizaje aparecía en la LOMLOE, aparecía en el preámbulo y podría ser el marco, el sostén para el desarrollo de diferentes decretos, resoluciones de evaluación, etc. También vimos cómo la LOMLOE, dentro de sus principios, habla de la normalización e inclusión. Y además, bueno, pues tenemos en cuenta lo que nos muestran las evidencias, lo que nos muestran las diferentes investigaciones. El marco del diseño universal para el aprendizaje ya se ha explicado aquí a través de diferentes ponentes, Antonio Márquez, entre otros, y en el Principado de Asturias aparece mencionado en todos los decretos de currículo. Cuando digo todos, es desde el Decreto de Educación Infantil, el Decreto 56, el Decreto de Educación Primaria, el Decreto de Educación Secundaria y el Decreto de Bachillerato. Lo que es el marco del diseño universal para el aprendizaje está dentro de ese sostén normativo. En ese sostén normativo, el diseño universal, entendido como el enfoque de metodologías, programas, espacios, servicios que tienen en cuenta las diferencias individuales del alumnado, este diseño minimiza las barreras físicas, sensoriales, cognitivas y emocionales del estudiantado. Así está definido en los decretos de currículo del Principado de Asturias. El diseño universal aparece también como principios generales, aparece en todas las asignaturas, áreas o materias referenciadas, tanto en las áreas de educación infantil y primaria como en las diferentes materias de secundaria, y también viene referenciado en las situaciones de aprendizaje, todo aquel articulado sobre cómo llevar a cabo las situaciones de aprendizaje. En las situaciones de aprendizaje hay un error conceptual porque muchas personas entienden que el diseño universal va vinculado a la atención a las diferencias individuales, y no es así. Dentro del diseño universal se trata de que los docentes programen para todo el alumnado y eliminen las barreras de contexto, evitando el foco en las diferencias o las patologías o en las necesidades educativas. Cuando me puse a preparar esta exposición, reflexioné cuántas veces está el diseño universal referenciado. Si lo tenemos en el marco normativo, ¿cuál es el problema para que no se generalice esta forma de entender lo que es la actuación con todas los y las niñas, los y las jóvenes? En educación infantil aparece 9 veces, en el decreto de primaria hasta 23, en el decreto de secundaria hasta 63 ocasiones y en el decreto de bachillerato hasta 48. Pues si tenemos un marco normativo que nos ampara y que nos dice que el diseño universal para el aprendizaje es un enfoque que elimina barreras, ¿cuál es el problema para que no esté generalizado en todas las aulas? Pongo aquí 3 ideas, pero podría ser objeto de reflexión y debate. La falta de formación de los docentes, concretamente en diseño universal, la rigidez curricular, la falta de flexibilidad. Antes hemos hablado de cómo los currículos son enormes, cómo la extensión de los currículos dificulta lo que es la atención a todos los chicos y chicas en el aula. ¿Es cuestión de una moda pasajera? El diseño universal para el aprendizaje está detrás, el CAST, el Centro de Aplicación Tecnológica, con un equipo multidisciplinar donde personal de ingeniería, personal de psicología, personal
pedagogos y pedagogas, técnicos e informáticos, analizan los 3 principios para que el proceso de enseñanza-aprendizaje sea un proceso de calidad basado en el principio de compromiso, el principio de representación y el principio de acción y expresión. Con cada una de sus pautas hay evidencia de que el diseño universal funciona. No me quiero imaginar si desde el ámbito sanitario los médicos son conocedores de evidencias y no las aplican. Si todavía, sabiendo que las intervenciones en 3D facilitan la recuperación de los pacientes, no quiero pensar si, aun sabiendo de que existen evidencias, no las tienen en cuenta y continúan en sus quirófanos con el hilo y el cordón, ¿no? ¿Qué nos pasa en educación si con investigaciones y evidencias tenemos la clave para que los procesos de enseñanza-aprendizaje sean procesos de calidad y atienda a los diferentes ritmos de aprendizaje? ¿Cuál es el motivo para no llevar a cabo en el aula el diseño universal? Estas podrían ser algunas de las cuestiones, pero podría llenar la pantalla de diferentes análisis. En cuestión de escolarización, la LOMLOE habla del principio de normalización e inclusión. Bien, aquí tenemos marco normativo que nos dice que la identificación y valoración e intervención de las necesidades educativas se realizarán de la forma más temprana posible. En este proceso se informará preceptivamente a las madres, padres, tutores, representantes legales, teniendo en cuenta siempre el interés superior del menor y la voluntad de las familias que muestran su preferencia por el régimen inclusivo. A través de la tesis doctoral que tuve ocasión de defender hace escasos 20 días, dirigida por 2 catedráticos, don Alejandro Rodríguez Martín y don Emilio Álvarez Arregui, hicimos un estudio de cómo es el mapa en el Principado de Asturias en cuestión de escolarización y analizamos los datos de matrícula en una cohorte entre el 2018 y el 2025 de los 5 centros de educación especial del Principado de Asturias. Como pueden ver en la diapositiva, los diagramas de barras responden a la escolarización, al número de matrícula aportado a través de los datos de SAUCE, que es la aplicación institucional, donde el Centro de Educación Especial de La Torres, desde el 2018 hasta el 2025, es el Centro de Educación Especial de Oviedo, ha tenido un incremento exponencial en el número de matrículas. Ocurre lo mismo en el Centro de Educación Especial de Gijón, en el Centro de Educación Especial de San Cristóbal, y los más pequeñitos, que responden a el Centro de Educación Especial en Langreo y el Centro de Educación Especial en Mieres, igualmente tienen ese aumento de matrícula. A priori pensábamos que eran los centros de educación especial más grandes, con mayor población, que responden a Oviedo y Gijón, los que podrían tener mayor incremento de matrícula, pero no ha sido así. Ha sido precisamente los centros de educación especial más pequeños, los de la zona de Mieres y los de las zonas de Langreo, donde el incremento de matrícula ha llegado hasta un 68% en cuestión de alumnado escolarizado desde el 2018 hasta el 2025. Este análisis nos tiene que llevar a una reflexión institucional y a una reflexión personal. ¿Cuál es el motivo por el que se escolarizan el alumnado en los centros de educación especial? ¿Existe una falta de recursos? ¿Es un tema de creencias? Yo recuerdo cuando era orientadora y me decían: es que este niño no es de aquí. ¿Y de dónde va a ser? Me pregunto yo. Es cuestión de presiones de los equipos directivos, presiones del profesorado que no sabe manejar la atención a las diferencias individuales, incluso presiones de las familias que tras el sufrimiento entienden que estos centros con estas ratios reducidas y esta atención tan personalizada es el mejor lugar para ese desarrollo y ese equilibrio de sus hijos e hijas.
La tesis doctoral que, bueno, pues lo que pretendió fue analizar, comparar el impacto de los programas de diversificación curricular. Cuando se inició estaban presentes los programas de PEMAR. Los programas de PEMAR se llevaban a cabo en segundo y tercero de la ESO y los programas de diversificación curricular en tercero y cuarto. Como se puede ver en la gráfica, los programas de PEMAR empezaron con una media de unos 1.000 participantes. En los tiempos de pandemia se redujo la participación del alumnado en los programas de PEMAR y es a partir de la implementación de los programas de diversificación curricular que ya se habían dado con la LOCSE cuando se dispara el usuario o el alumnado propuesto y participante en los programas. En estos momentos, en el 2024-25, se ha doblado. Hay casi 2.000 estudiantes en el Principado de Asturias frente a los 1.000 del curso 18-19. Esta investigación recogió datos a través de un grupo de debate con alumnado participante en los programas de diversificación curricular. Estableció un grupo de discusión con direcciones de los centros, que denominamos expertos y expertas. Llevamos a cabo una entrevista con un profesional de la enseñanza, actual jefe de servicio de ordenación, para conocer cómo había sido la evolución de los programas y diseñamos 4 cuestionarios para alumnado del programa de diversificación curricular, profesorado de ámbito, profesorado de servicios especializados de orientación y familias. Esos instrumentos se organizaron en base a diferentes cuestiones o ítems agrupadas por dimensión organizativa, académica, alumnado, profesorado y familias. ¿Cuáles son los resultados obtenidos en toda esta recogida de datos? ¿Qué es lo que nos dice la comunidad educativa y estos programas de diversificación curricular? El alumnado es mayoritariamente masculino. En la red pública existe casi el triple de centros en relación con los centros concertados. El 95% del alumnado indica a través de los cuestionarios sentirse satisfecho cursando el programa de diversificación curricular. El 82% de las familias indica sentirse muy satisfechas. Las expectativas del profesorado con este alumnado, cuyo objetivo es alcanzar el título de la ESO, son positivas. La adecuada organización de las materias en ámbitos se considera muy adecuada precisamente por el profesorado de ámbito. El profesorado considera que estos programas no son estigmatizantes, tienen una mirada inclusiva y consideran que el hecho de poder trabajar con ellos en ratios reducidas, en agrupaciones de materias en ámbitos y en menos profesorado para impartir las materias, el ámbito científico-tecnológico nada más que tiene un profesor para impartir matemáticas, física y química y biología y geología, y el ámbito sociolingüístico, en lugar de entrar 2 profesores en el aula, entra un profesor de ámbito sociolingüístico para impartir las materias de lengua, geografía e historia. Los servicios especializados de orientación, concretamente, pues, son profesionales con mayor formación en inclusión y el 50% considera que estos programas son estigmatizantes y el otro 50% considera que son adecuados. El rendimiento académico obtenido es adecuado y así lo garantizan, nos lo indican los servicios especializados de orientación. ¿Cuáles son, pues, la garantía de éxito de estos programas? Es decir, que yo cuando empecé la investigación consideraba y considero que los programas de diversificación estigmatizan, marcan al estudiantado con dificultades de aprendizaje saliendo del aula a, bueno, pues a trabajar de otra forma, con ratios más pequeñas y con profesorado muy comprometido. ¿Qué es lo que nos dice la investigación? Que la metodología por ámbitos es factor de éxito, la ratio reducida es otro garante de éxito, la implicación del profesorado comprometido y con formación, así como la selección del alumnado, permite
que estos programas tengan un favorable impacto, un buen rendimiento y, sobre todo, alcancen tasas de titulación que, de no haberlos cursado, estaríamos hablando de alumnado que sin un título de la ESO realmente estarían excluidos del sistema. Quiero compartir nada más que 4 testimonios, ya sé que me he pasado, pero tengo pasión por esta tesis doctoral porque nos ha dado tanta información que quiero compartirla, porque aunque hoy hemos escuchado mucha crítica, yo creo que hay que salir de ese modelo de la queja y hay que y hay que dar soluciones a los problemas y hay que contribuir a esta educación de calidad. El alumnado nos dice con estos programas de diversificación: en mi casa me dijeron que soy un vago, pero aquí no. Algo estaremos haciendo bien en los centros educativos. Prefiero las clases de Diver, los profes explican mejor. Si me esfuerzo, creo que podré conseguirlo. Yo apruebo fijo. Y el último, yo tengo fe. Si no confío en mí, mal vamos. El alumnado nos traslada que en los centros existe profesorado comprometido, profesorado que es capaz de darle una oportunidad para brillar, y por eso, si hay que contestar si la educación inclusiva es realidad o aspiración, desde mi cabeza tengo que indicar que no es una realidad, es un proceso de transformación, es un proceso que va a llevar tiempo y me quedo desde el corazón diciendo que la educación inclusiva es un deseo, un reto, un compromiso ético y moral alineado con la justicia social. Muchas gracias. Muchas gracias, Begoña, por compartir con nosotros ese esquema normativo que regula la concreción de la ley educativa en la Comunidad del Principado de Asturias. Muchas gracias a las 5 personas que constituyen este panel porque han podido compartir hoy su mirada sobre la educación inclusiva. Escucharlas ha sido comprobar que este concepto cobra vida cuando se convierte en compromiso institucional, en política pública, en acción docente y en participación ciudadana. En este punto del seminario, cuando nos preguntamos si la educación inclusiva es una realidad o es una aspiración, quizá la respuesta sea que es ambas cosas. Es una realidad en construcción que necesita de todos los ámbitos que aquí se han representado, institucional, social y educativo, para seguir creciendo. Abrimos un pequeñito turno de palabras de 5 minutos. Antes, sí. Aquí tenemos una... ya te dejan el micro. Ahora sí. Es que quería comentar una cosa de diversificación, Begoña, porque cada realidad es muy distinta, ¿no? Claro, si esto no sale del 90... A mí siempre hicimos una investigación, también salía de una tesis, pero estos programas tenían mucho sentido en ese momento. No después, ahora, porque no saben cómo trabajar en la ESO. Esos programas no deberían estar en tercero o cuarto, deberían ser primero y segundo. No deberían estar. Primero y segundo debería ser por ámbitos, porque salen de una primaria ahí y los dejan a la buena de la aventura, ya veremos qué pasa. Y esto, y sobre todo el alumnado que más necesidades tiene, es decir, que necesita equidad como todos y están en desventaja en este sentido, debería ser así, porque daba muy buen resultado en ese momento. Yo no lo veo tan claro, bueno, tú lo sabes porque lo hemos hablado, pero no veo tan claro que sean de éxito. ¿Por qué? Porque luego no se hace un seguimiento de dónde están estos alumnos cuando acaban con el título, que además no es un título que les da la Diver, que Diver ya me pone de los nervios, porque Diver no tiene nada de Diver. Me explico, porque también, como mezclan allí todas las dificultades, llamémosle como sea, esas diferencias que son comunes a todos,
Entonces, pues una silla vuela, no sé qué, se pierde bastante tiempo, no se han trabajado los valores que deberían trabajarse y la convivencia democrática y de poder respetarnos todos desde primero. Muchas veces sí, no estoy generalizando, pero es que conozco un poco, no en súper profundidad, los Diver estos, pero yo quisiera saber dónde están acabando con un título. Y si no se hace un seguimiento, no podemos decir que el título, es que lo hablábamos antes con Isabel, es que, y ya se sabe, es que lo tienen en la ESO, no puedes negar un título a un estudiante. Tiene que tener el título, pero no es por la Diver, es que se lo tienen que dar sí o sí. Y luego, otro problema, que no sea en otras comunidades, pero en la nuestra, que es muy especial, no tenemos profesorado de ámbito. Hay alumnos que se quedan sin ámbito durante 1 o 2 meses. ¿Por qué? Porque nadie quiere ir a los ámbitos. El profesorado ya no quiere. Esto es como una ilusión. Un profesor que tiene que saber matemáticas, física, química, biología y geología. ¿Cuántos están preparados para esto? Si a veces no están ni solo para matemáticas, ni solo para física, solo con una materia. No lo están. No lo están. Yo es que rechazo muchísimo el máster que tenemos, lo siento. Esto no tiene solución rápida, porque va a tardar tiempo en que se solvente la formación inicial del profesorado de secundaria. Es que, bueno, es que no se aguanta, me explico. Pero no porque no pudiera ser viable, pero ya ser realmente algo que fuera para todos. Sería mejor para los niños de 12, que a veces tienen 12 años y son así. Si salen de la primaria y a los 2 meses están en un instituto enorme y todo mezclado, hasta bachilleratos, en fin, que sí, que hay que convivir, pero tienen que convivir con alumnos de sus edades y además tienen otros intereses y motivaciones. Y el profesorado, esto no lo tengo tan claro que lo vea así. Y tampoco los hay de inglés. Es decir, que luego las administraciones, al menos en la nuestra, no ha hecho un análisis serio de necesidades del sistema educativo. ¿Cómo se puede trabajar sin un análisis de necesidades? ¿Qué necesitamos para que esto tenga éxito realmente? Es decir, que el sistema realmente sea equitativo. Es que no lo es. Rotundamente, yo creo que no lo es. No lo es porque lo vemos cada día. Bueno, y después quería hacer otro comentario, aprovechando que no hay nadie de la administración del ministerio. No es porque lo aproveche, es que antes no he podido hablar. Pero es que el plan de inclusión, que iba a decir de integración, porque casi lo parece, no lo sé. No sé dónde nos va a llevar esto, pero en cualquier caso yo quisiera saber qué opináis, que no los habéis leído, supongo que Cermi lo conoce, Isabel también, etcétera. ¿Quién tiene más? También quizá, ¿no? Estando aquí en Asturias, Begoña, conocéis más este plan, pero ¿dónde nos va a llevar este plan? Tenemos una LOMLOE que bendecimos y tiene todas las ventajas, no sé qué, y tiene también los errores que no se mantuvieron. Pero ahora, ¿un plan de qué? Pero si es que no es un plan, no hay plan de acción. Todo se deja en manos de las comunidades autónomas y, bueno, y a la buena y a la aventura también. Vamos a ver qué va a pasar con esto. Y me gustaría saber qué opináis, pero voy a terminar en una frase que ya hace tiempo que quiero decir. Si yo ahora estuviera en el sistema educativo, estaría fuera del sistema. Y lo sé porque yo aprobé, no sé ni cómo aprobé el bachillerato y cómo fui a la universidad. No tengo ni idea porque es que no me interesaba nada. Me fullaba del instituto. Claro que era otro momento, pero si yo ahora empezara, estoy convencida que tengo una cosa, lo sé, además que lo sé, y dice, es que ahora estaría fuera del sistema, yo no hubiera acabado ni la ESO. Estoy convencidísima. Y además lo tendría más difícil que entonces. Y eso que tenía profesorado, que era malísimo, también lo digo, porque nunca aprendí matemáticas, 0, 0, 0. 0, 0, 0. Pero siempre tuve muy claro que quería estudiar. Y esto es lo que me salvó la vida, fue la pedagogía. Pero porque lo tuve claro desde muy pronto, que me iba por esa línea. Así que, ¿qué pensáis de ese plan? Porque al menos que podamos decir algo en algún momento, que no sea, bueno, yo qué sé, opinar sobre el tema de la diversificación. Está aquí la Begoña que te podrá contestar. No tengo nada que decir sobre eso. Porque no tendría rigor mi respuesta. Pero en el tema del plan, yo en un grupo de amigas, de colegas, cuando estaba en el otro lado de la administración, siempre decía, cuando no sepas qué hacer, haz un plan. Y entonces era el plan de nunca empezar y nunca acabar. Entonces, esa era una máxima de la administración. Cuando no sepas qué hacer, haz un plan.
nadie te va a pedir cuentas, es una declaración. Entonces, yo no digo que no se haga un plan, pero la transformación del sistema no se hace a través de un plan. O sea, este no es el plan que va a transformar el sistema educativo. No sé si el Ministerio lo tiene claro, pero yo creo que todos lo tenemos claro. Es decir, hay una máxima de primero de política pública, que es una ley, es decir, las mejores leyes, las leyes que realmente han conseguido su fin, son las leyes que parten de un buen diagnóstico, dice el principio, ¿no? La ley tiene que partir de un buen diagnóstico de la realidad que pretende transformar. Ese es el principio básico de la buena política pública. Claro, tenemos una LOMLOE que es verdad que algunas enmiendas nos cogieron, otras no tal. Bueno, es la que tenemos. No es la mejor ley, tampoco es la peor ley. Creo que es una ley que sí que marca horizonte y que está alineada con los compromisos internacionales que tenemos en materia de derechos. Y tiene una buena filosofía. La música es extraordinaria. Pero luego, el desarrollo de la ley, que es reglamentario y que es la que ya te hace el diseño de la política, tiene que partir, como tú bien dices, de la realidad del sistema. Hemos empapado al sistema para que conozca la ley y para que podamos opinar y poder desarrollar la ley con convicción. Yo me acuerdo cuando desarrollamos la Ley de Igualdad de Género, la del 2007, que me tocó hacerla y luego desarrollar el Real Decreto. Claro, decían los subsecretarios, eso es el informe de impacto de género, ¿eso cómo se hace? Claro que no sabes enseñar. Es decir, las leyes y la política pública, cuando es innovadora, es decir, cuando precisamente pretende transformar y cambiar, pues aporta cosas que los profesionales no sabemos, no nacemos enseñados. Tenemos que saber qué es un informe de impacto de género. Me acuerdo que me decía un subsecretario, digo, oye, ¿queréis dejar de hacer esos informes de impacto neutro? Digo, pero ¿sabéis lo que estáis diciendo? Claro, es que no sabemos hacerlo y si no es neutro, digo, pues ya que de eso se trata, de que corrijas a través de la política el impacto negativo que tiene entre hombres y mujeres un plan de empleo, por ejemplo, ¿no? Entonces, con esta ley, yo lo que he hecho en falta es, primero, esa complicidad con el sector, ¿vale? Y si no hay esa complicidad es imposible que eso vaya a funcionar ninguna reforma. Y luego el plan en sí mismo a mí me parece un poco despropósito. Y la parte de cómo lo elaboras lo es todo también. Hoy en día, si tú quieres hacer buena política pública, tienes que coger a los profesionales del sector, a las entidades del sector, a las administraciones públicas que tienen que desarrollarlo, que son autonómicas, nacionales, ¿no? Y con esos tres actores empezar a pensar y a diseñar conjuntamente. Y si no lo haces así, o sea, si lo haces con alguien que hace un texto, un borrador, luego lo circula y nos dan 5 días para que hagamos sugerencias y enmiendas, pues difícilmente. Y esa es la metodología que se ha seguido. Nos han dado un texto, ahora nosotros tenemos que hacer como enmiendas, yo lo haría la totalidad, como en los proyectos de ley, ¿no? Pero lo más importante es que hay que tener en cuenta que la reforma que necesita el sistema no lo consigue. O sea, el plan no es el instrumento para transformar el sistema. El plan puede dar pistas, orientar y ayudar a los profesionales a que tengan como una hoja de ruta, ¿no? De si me pierdo, pues eso. Sí, pero yo soy muy crítica, la verdad. ¿No? Bueno, yo creo que dadas las horas de un viernes, 8 menos 25, es el momento de la clausura, así que damos paso ya a aquí los organizadores.